Ya lo inicié. Si deseas acercarte y conocer más de la palabra del Señor, cualquier necesidad que tengas en tu vida será escuchada. En el templo Monte Sinaí hay un altar donde puedes llevar tus cargas y recibirás la luz que guiará tu camino. El libramiento sur poniente, a 50 metros del gas, donde está la estructura, a mano derecha. Ahí tendrás más indicaciones de cómo llegar. Los pastores Juan Castañeda y María Luisa de Castañeda estarán orando por ti y por tus seres queridos. Te esperamos los días martes a las 7:30 de la tarde, domingos a las 10:30 de la mañana. Para más información llámanos 877-120-3263. Templo Cristiano Monte Sinaí. Ven a ser parte de una familia con Dios delante. Trascender, inspirando a otros. Un programa en la voz de Nietzsche Tobar Campos. Jesús de Nazaret trascendió en el mundo. Nelson Mandela trascendió en Sudáfrica. Mahatma Gandhi trascendió en la India. Martin Luther King trascendió en Estados Unidos de América. Martín Lutero trascendió en Europa. Y hay otros líderes que han trascendido en la historia. ¿Alguien ha trascendido en ti? ¿En quién estás trascendiendo hoy? ¿Quieres trascender en otros? No te vayas. Escucha esta programación y déjanos trascender en ti. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme si trata de ti, si me he olvidado de lo que... Buenos días, América. Buenos días, mundo. Buenos días, México. Buenos días, Coahuila. Buenos días, Ciudad Acuña. Dios te bendiga y buenos días, Iglesia de Cristo. Te saluda Nietzsche Tobar Campos desde tu programa Trascender, Inspirando a Otros, emitido por Proyecto Radio 96.7 de FM. Y aquí, pues, te saludamos también. Recuerda que estamos transmitiendo en vivo desde nuestra página en Facebook, Trascender, Inspirando a Otros. Recordándote que cada día queremos traer un mensaje de Dios para tu vida. Con cada episodio queremos trascender en ti y ayudar en todo lo que Dios nos permita para que tú puedas mejorar tu calidad de vida, nosotros podamos mejorar nuestra calidad de vida también y ayudando a otros también, siendo de bendición, siendo ayuda o soporte a otras personas también. Así que Dios te bendiga a ti que nos estás escuchando del otro lado de la pantalla, al otro lado de la frontera, aquí alrededor de Ciudad Acuña, en los diferentes ejidos, las diferentes rancherías. Dios te bendiga, te saludamos en el amor de Cristo. Muchas gracias por quedarte con nosotros, estarnos viendo en vivo o en repetición, a ti que te conectaste en estos momentos. Dios te bendiga, Dios sea contigo. Si nos estás escuchando desde tu trabajo, en tu casa, en el camino, Dios sea contigo. Hoy el número 58, este episodio lo hemos llamado la importancia del trabajo. Y bueno, pues hay unas personas que hace muchísimos años dijeron
lo siguiente. En el caso de un pensador llamado Confucio, dijo él: ora a Dios para que Él te provea un trabajo, porque de Él depende todo. Pero también en una ocasión, un hombre llamado Agustín de Hipona, un hombre que servía a Dios, dijo: trabaja como si todo dependiera de ti. Y bueno, pues una persona compuso también algunos himnos que yo quiero compartir contigo, relativos precisamente al trabajo. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su promesa y su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su promesa y su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. En la viña del Señor. En la viña del Señor. Y es precisamente lo que a ti y a mí nos va a ayudar a lograr nuestros objetivos, el que nosotros trabajemos primero. Ese canto siguiente también habla de hombres, mujeres valientes, hombres y mujeres que han dado todo su esfuerzo. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos con pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame hoy. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor,
derramado, todo por la causa del Señor. Quiero hacerte alguna de las preguntas que en el desarrollo de este tema fueron surgiendo. Y es, ¿tú sabías quién fue el primer agricultor, el primer hombre con un trabajo en toda la historia de la humanidad? ¿Sí sabías quién fue el primer trabajador o el primer hombre que trabajó en todo el mundo? Bueno, pues fue Adán. ¿Recuerdas cuando Dios le dice en el capítulo 3 de Génesis que ahora él iba a señorear en la tierra, iba a sojuzgarla, iba a trabajarla y con el sudor de su frente iba a hacer que produjera la tierra? Entonces, ahí Adán fue el primero que comenzó a trabajar en la tierra. Y bueno, pues en esto de la importancia del trabajo, en este episodio quiero mencionarte una lista de empleos, una lista de oficios que el diccionario bíblico del mundo hispano comenzó a resaltar en toda la Biblia. Y algunos de estos, bueno, pues quiero comentártelos. Por si no sabías, pues ahí en Mateo capítulo 22, 35 se habla sobre los abogados, sobre aquellas personas que estudiaban la ley, ¿sí? Desde todo el Pentateuco, que significan los 5 primeros libros de la Biblia, que fueron Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En esos 5 se menciona también sobre la ley de Dios, así que había hombres estudiosos de las leyes, estudiosos de todas las reglas, todos los requerimientos que Dios les pedía al pueblo de Israel. Y bueno, pues estas personas se traduce como abogados, los escribas, los fariseos, todos ellos se reunían para estudiar la ley de nuestro Dios. También hubo agricultores. Desde Génesis capítulo 4, tú puedes recordar, estuvieron Adán, Caín, Noé, el profeta Eliseo, el rey David, Usías, Salomón. Tuvieron también hombres que trabajaran la tierra, hombres que labraran, también conocidos como agricultores, sembradores, labradores también. También hubo alfareros, como se describe en Jeremías capítulo 18. Por ejemplo, también hubo un lugar llamado Hebrón y Beit Jibrin, donde abundaba mucho la arcilla. Entonces, todos los alfareros pues tienen su manera de trabajar en diferentes materiales de arcilla, porque la arcilla se deriva en diferentes materiales. También los artesanos. Hubo en Génesis capítulo 4 versículo 2 un hombre llamado Tubal Caín, que trabajaba sobre piedra, madera y metales. Artífices también es otro oficio. Ahí en segundo libro de Reyes capítulo 24 verso 14, Hechos 19, 24 también nos habla sobre estos hombres que fabricaban objetos de cualquier material. También hubo aquellos autores de poemas, autores de alguna composición, de algunas canciones, y entre ellos pues vemos al rey Salomón, el rey David, también estuvo Lemuel. Estuvieron diferentes personas que componían, y no solamente se refería a escritos como canciones, sino que también algunos de ellos pues eran sermones o eran proverbios que impulsaban a las personas a que pudieran reflexionar sobre su propósito en la tierra, sobre el propósito de Dios para ellos. También hubo personas dedicadas a ser peluqueros o barberos, también se nos menciona sobre ellos en Ezequiel capítulo 2 versículo 1. Los canteros, que trabajaban también sobre la piedra, eran aquellos que eran como los escultores y trabajaban para darle forma a estas piedras. Y pues vemos algunas construcciones que han durado hasta nuestros años, hasta la actualidad. Han habido figuras que han permanecido hasta el día de hoy. También
hemos visto cómo en el segundo libro de Samuel se menciona en el capítulo 19, verso 35 sobre los cantores. Así que allí también pues se nos menciona de estos oficios y bueno, gente que estaba muy capacitada para cantar y alabar a Dios con lo mejor que tenían. También aquellos que eran capataces, que eran los supervisores de aquellos trabajadores. Los capataces eran aquellos que asignaban tareas, todo lo que les decía sus superiores, el jefe o el patrón, ellos tenían que transmitir las instrucciones. Y esto lo vemos desde Génesis capítulo 1, versículo 11. Y pues para seguir mencionando, también aquellas personas que eran carpinteras, vemos esos oficios, como por ejemplo José, el padre legal de Jesús, ¿se acuerdan? O también conocido como el padrastro de Jesús, pero José, el esposo de María, la mamá de Jesús. Jesús mismo también fue carpintero. También se nos habla en la Biblia, porque si te has dado cuenta, vamos como en ese tipo de orden alfabético en cuanto a las diferentes ocupaciones. También hubo llamados hombres a ser cazadores en el caso de Esaú, y es el que podemos ver aquí en Génesis 27 versículo 3. Unos que eran centinelas o guardias también, y ahí en el segundo libro de Samuel 18 del 24 al 27 pues también él estaba como narrando los diferentes hombres que estaban en las ocupaciones, ¿sí? Y se mencionan las personas que trabajaban para los reyes, y no solamente era servir al rey, sino que en todo el reino, en todo el pueblo, porque ellos debían estar protegidos, y pues los centinelas eran aquellos que estaban vigilando si venía algún mensajero, si venía un ejército o venían personas a traer malas noticias. Bueno, ellos podían observar todo esto y alertaban a los demás. También existieron los publicanos o cobradores de impuestos. Uno de ellos es uno de los evangelistas que escribieron el Evangelio de Mateo. Este hombre fue recaudador de impuestos o llamado también publicano. Y ahí se nos menciona en Mateo 9, versículo 11, en Lucas 19, versículo 2, se nos habla sobre Zaqueo, ¿se acuerda usted? También nos habla la Biblia sobre aquellas personas que eran consejeras o consejeros del rey. En segundo de Samuel 15, 12, también sobre los coperos, que eran aquellas personas que probaban el alimento o los vinos de los reyes. Los coperos eran los primeros en probar para saber si no tenía veneno el alimento. Entonces estas personas tenían toda la confianza de los reyes, eran personas de mucha confianza. Podemos ver, por ejemplo, en la historia de Génesis 41, el copero del rey, del faraón, ¿se acuerda? Nehemías fue el copero también del rey, ahí en Nehemías 1:11. Y también existieron aquellas personas con la labor de cronista, los que relataban todo lo que sucedía en el palacio, dentro y fuera del palacio. Entonces ellos tenían que estar redactando. Había muchos cronistas que tenían que estar al pendiente de todo lo que se fuera a hacer. En Isaías 36:3, por ejemplo, nos menciona uno de ellos. Había hombres dedicados a ser curtidores, aquellos que preparaban las pieles para hacer las vestimentas de las personas, aquellos que estaban listos para preparar esas pieles que iban a hacer alguna especie de cantimplora, donde se iba a depositar el agua o el vino, donde también se estiraban las pieles, porque iban a ser las que servirían de hojas o de rollos, donde se escribiría también alguna ley o la palabra del Señor. Entonces también existieron aquellas personas esclavizadas. Era un trabajo, pero este trabajo era pocas veces remunerado. ¿Por qué? Porque había gente que iba
¿De dónde surge la esclavitud? Bueno, a manera de que los pueblos estaban en guerra, muchas ocasiones capturaban a la gente que quedaba en los palacios del pueblo enemigo. Entonces iban por ellos y los tomaban como especie de motín, ¿verdad? Como botín, mejor dicho. Entonces los tomaban y a esas personas, a los que eran más jóvenes, pues los vendían a otros países. Entonces a ellos se les quitaba toda su libertad y a muchos de ellos pues los maltrataban, ¿verdad? Los tenían como, una vez que los compraban como esclavos, pues pocas veces les daban el cuidado. Algunos sí eran más considerados porque pues querían que los esclavos duraran años y no invirtieran mucho en ellos, entonces pocas veces pues les daban o los maltrataban, ¿verdad? Pocas veces les daban un maltrato, en otras ocasiones sí los trataban bien, pero vemos aquí que los esclavos estaban sujetos a servidumbre de por vida. Entonces, un ejemplo de todas estas personas fueron los israelitas, que estuvieron sufriendo por 400 años aproximadamente, pero Dios les dio la libertad, no se iban a quedar de por vida como esclavos, y Dios tuvo misericordia y los del pueblo de Israel pues fueron extraídos. Ahora, ¿qué más? También hubo empleados u oficios como aquellos que escribían, ¿sí? Todos los escribas también, a quienes se les dictaba la ley, ellos tenían que copiar la ley de Dios, tenían que copiar las escrituras, las cartas, y se les llamaba también escribas. Los esquiladores también se nos menciona, y me voy a ir aquí un poquito más rápido, los fabricantes de tiendas, por ejemplo, Pablo, Aquila y Priscila, los funcionarios de los reyes, de los gobernantes también, había ganaderos. La Biblia también menciona sobre los herreros, que eran los artesanos en cualquier tipo de metales. Nos habla sobre los hiladores, quien estaba utilizando la rueca, el uso para preparar hebras, fibras de hilo y venderlo a los que hacían vestiduras. También hubo empleados como los jueces, los labradores, los aradores o agricultores, los lavadores, y mientras lo estaba leyendo, se menciona que los que eran lavadores de ropas, pues se les daba un lugar allá en las afueras de la ciudad, porque ellos usaban muchas sustancias, muchos químicos que eran, pues olían demasiado fuerte, y estos químicos eran para precisamente quitar las manchas de la ropa. Entonces por eso los tenían en las afueras de la ciudad. Y se menciona de esto. Ellos la mayoría de las veces estaban a un lado de los estanques o las fuentes donde pudieran tener abastecimiento de agua. También pues los maestros, quienes impartían conocimiento e instruían. También se conocía a los maestros de la ley. Sí, ellos eran específicamente en esto. Por ejemplo, Gamaliel, quien preparó también, entre muchos de sus alumnos, pues estaba Saulo de Tarso, ya después conocido como el apóstol Pablo. También hubo magistrados, marineros, médicos. La Biblia nos habla sobre los mayordomos o siervos también encargados de las casas de los hombres, por ejemplo, de los patriarcas, en este caso Eliezer. Se nos habla sobre los mercaderes, los músicos, sobre las nodrizas, las amas también, amas de llaves. También se nos habla sobre los panaderos, los amasadores, sobre los pastores, los perfumistas, los pescadores, plateros o fundidores, aquellos que hacían aquellas figuras. También se nos habla sobre los porteros o los guardias de la puerta, los predicadores, los que promulgaban las buenas noticias de Dios, también ellos tenían este trabajo, los rabíes, soldados, los que también eran artesanos o talladores en oro, en plata, en bronce, etcétera. Aquellos que tejían y eran hábiles en telas o mantas con hilo. También existieron los tesoreros, también los
tintoreros quienes se dedicaban a buscar, había unos gusanitos que eran de los que se extraía el color de la púrpura, y bueno, con ello pintaban aquellas telas para poderse fabricar o poder coser alguna vestidura en especial. Los que llamaban también tutores, que eran los que supervisaban a los estudiantes y estaban allí para educarlos, para instruirlos. También hubo vendedores, y que de esto se nos habla, por ejemplo, de la mujer virtuosa. También se nos habla sobre Lidia y en Hechos capítulo 16. Y también los profetas. También, aunque es un poquito extensa la lista, ¿verdad? De muchos y muchísimas funciones, podemos ver que el trabajo tiene su importancia ahí en la palabra de Dios. Y se nos menciona cómo también el apóstol Pablo en una ocasión compara el camino de la vida cristiana, lo va comparando con aquellas personas que dedican tiempo y esfuerzo para mantenerse en ese proceso y poder llegar a la meta que es Cristo Jesús. Entonces tú y yo podemos ver y entendemos cómo con dificultad el trabajo se ha ido pues preservando hasta nuestros días. Y algunos decimos, sí puede ser difícil el trabajo, pero hay formas en que también tú lo puedes facilitar. Y quiero comentarte lo siguiente. Mientras saludamos a nuestros hermanos que se han conectado, hubo hermanos que nos saludaron y nos escribieron. Por ejemplo, allí está mi hermano Paul García, mi hermana Wilma, Dios les bendiga, está San Cristóbal, Dios les bendiga, y en San Ángelo está mi hermana Rosy Cedillo, Dios le bendiga, mi hermana Leti, Dios le bendiga, está también Lucy Tobar, también está allí mi hermano Ociel, Dios bendiga a mi hermana Damaris Ortiz, Dios bendiga a todos los que se han estado conectando, Dios bendiga sus vidas. ¿Sabes que la palabra trabajo viene de una palabra llamada, en latín, llamada travis, que significa traba o dificultad? Significa también impedimento, el cual nace por la necesidad de evolución y desarrollo del hombre por y para el surgimiento de su familia y el suyo propio. Es decir, que el trabajo ha ido evolucionando, porque los oficios desde un principio han estado. Y recordamos que Dios empleó a Adán, su primer trabajo fue nombrar a los animales y comenzar a decir que pues en esto de los oficios, cuando Adán comienza a poner los nombres, pues podemos imaginar que él comenzó a dedicarle ese tiempo y estar pensando en muchísimos nombres que se les dio a las diferentes especies. Y tú puedes ver cómo hay tantas especies simplemente de un insecto llamado araña. Hay diferentes categorías, hay diferentes tipos de osos. Ahorita no tengo a la mano los números de cada especie, pero dicen, hay diferentes especies de una tortuga, hay diferentes especies de los perros, y aquí los voy a mencionar. Por ejemplo, el estilo Doberman, San Bernardo, Bulldog, perritos cabecita de manzana, los Husky. Hay diferentes categorías. Entonces, cómo Adán dedicó su tiempo, y por eso también aquí la palabra trabajo podemos entender que de latín se deriva y dice que es la palabra travis, que significa traba, que significa dificultad o impedimento. Entonces, cuando hablamos del trabajo, pues no es algo fácil. Tú tienes que esforzarte, yo tengo que esforzarme cuando vamos a trabajar. Y bueno, aquí vemos que el ser humano ve que a consecuencia de la necesidad, pues tiene que trabajar. Entonces, por esa razón, quiero hacerte esta pregunta.
tú consideras que Dios está a favor del trabajo? Por supuesto que sí. Y el apóstol Pablo lo dijo. Si tú has escuchado este versículo, coméntalo allí en esta transmisión. Este versículo que habla de que nosotros para comer primero debemos trabajar, ¿sí? Entonces, se ha mencionado de muchas formas: el que no trabaje, que no coma. Y tú dices, pero luego el trabajo viene, si le estamos dando mucha prioridad, viene a separarnos de Dios. Bueno, esto depende de ti mismo, porque todos tenemos responsabilidades, claro que sí. Los varones, como cabeza del hogar, por supuesto que tienen esa primera responsabilidad, lo cual es proveer para su familia. Entonces, su trabajo es esa fuente de ingresos. Su trabajo viene siendo la fuente de donde va a percibir esos ingresos y poder llevarlos a casa, para que allí en casa se compren los ingredientes para hacer las comidas, se paguen los servicios como son agua, luz, teléfono. En algunos casos que tienen sus pequeños en la escuela y necesitan el internet, pues se paga este servicio. Entonces, el hombre, cuando ha tenido ese trabajo, él tiene que producir. Y en algunos vemos, bueno, en el campo de la industria y también en el campo de la administración, las empresas o el emprendimiento, también llamado así, los seres humanos producimos o hacemos, perdón por la redundancia, hacemos productos que el cliente nos está solicitando. Un producto puede ser desde piezas para un auto, comida que producimos, hacemos gorditas, hacemos taquitos, tamales, hamburguesas, y la gente lo compra. Y también es prestar un servicio, por ejemplo, reparar un carro, cortar el pelo, los médicos, prestar atención médica, revisarte, mandarte a hacer estudios, esos son los servicios. Y los productos es algo tangible. El servicio es algo que no se mira o que no se puede palpar, no te lo llevas como algo que va en una caja, pero el servicio tú lo percibes, tú lo recibes como algo que se te hace a ti. En especial, tú puedes notar la diferencia de, venía con bastante cabello y me rebajaron en el caso de los varones, ¿verdad? Les rebajaron bastante y ahora pueden tener una mejor apariencia. Entonces, ese es un servicio. Y el ser humano tiene esto como responsabilidad. Él presta un servicio y se le remunera. Hace un intercambio. Él presta el servicio y se les da una cantidad. Él cobra por el corte de pelo, él cobra por los carros que está lavando, las mujeres cobran por las costuras que están haciendo, cobran por las asesorías que están dando, porque hay personas que son ingenieras, son arquitectas, y pueden prestar ese servicio y cobran porque lo que están haciendo es trabajo, es hacer cálculos. Los contadores, los abogados, los licenciados, los profesores, los médicos prestan un servicio. Los carpinteros o aquellos que ya son maestros en la artesanía, maestros que son ebanistas, bueno, ellos van diciendo y tienen a sus trabajadores. Sus carpinteros comienzan a tallar o a construir a partir de lo que ellos les estén dando o las instrucciones que le den. Así que vemos que fíjense que hay dentro del derecho la rama del derecho del trabajo, y esto lo definimos como un conjunto de teorías y normas destinadas a proteger al débil económicamente y a regular las relaciones contractuales entre patrono y trabajo. Entre los patrones y trabajos. ¿Por qué razón? Porque de repente surgen demasiadas injusticias en cuanto al empleo, ¿verdad? Por esa razón muchas veces se nos dice
es importante que aprendas a leer y a escribir para que puedas saber cuáles son lo que te piden a ti, las instrucciones y qué es lo que tú tienes como derecho. Tú estás obligado a hacer ciertas cosas, pero también puedes estar privilegiado de recibir prestaciones. Tú tienes derecho al seguro, tú tienes derecho a que puedas tener un ahorro, tú tienes derechos a poder permanecer ciertas horas en el trabajo, pero también puedes quedarte ciertas horas más para que puedas trabajar como ese tiempo extra y puedas percibir un poco más de ingresos. Entonces tú conoces a base de que vas leyendo, y por eso se pide que se haga un contrato por escrito, donde el empleado firme que está de acuerdo con lo que se le va a pedir y también está de acuerdo con lo que se le va a pagar. Y el patrón, por esa razón, está justificado o justificando y se está amparando con ese contrato. Pero a la vez, pues, ahí es donde los dos tienen ese acuerdo. Entonces, en nuestro caso, amigo, amiga que me estás escuchando, hermano que estás aquí en las transmisiones, puedes observar cómo Dios también demanda de ti y de mí que cuando tenemos necesidad de algo, también es necesario que trabajemos. Nuestra labor es sí orar a Dios cuando tú tienes necesidad de un trabajo. De hecho, ayer estaba leyendo una oración muy hermosa donde tú te encomiendas a Dios y tú le pides: Señor, provee para mí ese trabajo con el cual yo pueda servir para mi familia, yo pueda traer el ingreso a mi hogar, pero también donde yo pueda glorificarte a ti, un trabajo donde yo pueda rendir y pueda a su vez ser responsable de mi vida espiritual, en el sentido de que yo tenga el tiempo para estar en la fábrica o en la oficina o en el taller donde yo voy a estar, pero también dedique el tiempo para poder servirte a ti, para poder adorarte a ti, poder salir, estar con mi familia, convivir con mi familia, traerle su sustento, pero también darte a ti la prioridad, que tú seas el que me esté fortaleciendo. Entonces, como cristianos tenemos esa responsabilidad. Y de hecho, el apóstol Pablo nos dice también aquí y nos da ejemplos. Nosotros como creyentes en Cristo Jesús tenemos una meta, que es ir al cielo. Sabemos que vienen luchas, vienen pruebas, y Pablo nos da y nos hace una comparación. Así como los que son atletas, así como los que son soldados, pero también así como los que son agricultores o labradores, campesinos también se les llama. Y ahí en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 6, nos dice lo siguiente: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Todos quisiéramos orar que las bendiciones nos caigan del cielo. Claro que todos queremos que Dios nos responda. Y claro que en su momento, si tú no puedes trabajar, claro que puedes orar. Si tú ya no pudieras, porque dices: no tengo una pierna y no puedo ir al trabajo, no puedo caminar en el trabajo, pero tú puedes orar y decirle: Señor Jesús, guíame. ¿Qué cosas yo puedo hacer con mis manos? Es cierto que me cortaron un pie por cuestiones de salud, o es cierto que me cortaron los 2 pies, o no tengo un brazo, sufrí un accidente. ¿Qué puedo hacer? Porque hay algunas personas que sí lograron pensionarse, ¿verdad? A través del seguro. Aquí en México, bueno, así se les ha denominado. Pero si no tienes ninguna pensión y no has podido arreglar alguna especie de ayuda, no has pedido ayuda
en cuanto al gobierno. Pero tú puedes decirle a Dios, Señor, guíame, ¿qué es lo que tú quieres que yo desarrolle como habilidad para traer el sustento a mi vida? Porque ha habido personas muy jóvenes que han enfermado o han sufrido por accidentes y aún así ellos han tenido el valor para salir adelante. Como he predicado en algunas ocasiones, tú y yo hemos visto a un hombre muy conocido a nivel mundial llamado Nick, que ahorita no tengo el apellido porque está un poquito difícil, pero Nick es conocido porque no tiene sus dos brazos ni sus piernas por completo. Él, por gracia de Dios, se ha sostenido y tiene la capacidad de que puede estar, vamos a decirlo así, él puede estar parado, ¿verdad?, frente a toda una audiencia y él puede desarrollar diferentes temas y él tiene la capacidad de ser motivador para más personas. Él nos ha enseñado también que solamente gracias a la ayuda de Dios, solamente gracias a la misericordia de Dios, él ha podido desarrollar todo esas conferencias y él nos demuestra que todo es posible en manos de Dios, que nadie ni nada nos puede detener. Cuando tú te propones servir a Dios, aún así tu herramienta es tu boca para hablar. Tú hazlo con todo tu corazón. Yo estoy segura que a Nick muchas personas le han estado apoyando, ministerios le han estado apoyando. ¿Por qué? Número uno, porque él ha sido ejemplo y no se ha rendido. Y la palabra de Dios también menciona en el caso del apóstol Pablo, que las personas que predican la palabra de Dios, que aquellas personas que se han dedicado a darle tiempo a otras personas, a ministrar a otras personas, claro que también son dignas de su salario. El trabajador es digno de su salario. Entonces, en otros casos, como predicadores de la palabra, y aquí quiero detenerme un poquito, nosotros no estamos, ¿cómo decirte? No estamos calificados para decirte, hermano, sí voy a ir a predicar a tu iglesia, pero te cobro tanto. No podemos decirlo, pero sí cabe mencionar que todos los seres humanos somos conscientes de que se hacen gastos. No podemos decir, hermano, te voy a cobrar tanto. No, pero tú hazlo con todo tu corazón. Es cierto, podemos ir a predicar sin esperar nada a cambio, es verdad. Pero yo creo que todas las personas somos conscientes y cuando pedimos a alguien que predique una palabra, podemos dar por lo menos algo como ofrenda para que esas personas puedan seguir predicando o para que los demás podamos seguir predicando. Creo que han habido personas que pueden trasladarse para ir a predicar y pueden hacer lo posible para poder juntar y comprar el boleto de un camión, de un autobús, poder comprar un vuelo e ir a predicar. Es diferente cuando ha habido labores que son misioneras, donde las personas dan o damos todo y decimos, no, pues yo no vengo para recibir nada, solamente hemos venido o he venido para traer bendición. En el caso del predicador es diferente, que también va y comparte la palabra de Dios, pero también se le puede dar su ofrenda para que él pueda regresar a su casa, ¿verdad? Entonces, en el caso de las personas que prestan un servicio, lo hablo ya en términos industriales, en términos empresariales. Cuando una persona da una asesoría, ella está esperando que la persona que lo llamó a consultar o la persona que le pidió la asesoría le tiene que remunerar, le tiene que pagar, porque esa persona pues se dedicó a dejarlo, las actividades que tenía, agendar una cita, agendar una conferencia y poder darlo como un servicio.
en el camino de Dios, Dios nos va a ir permitiendo conocer a diferentes personas. Y así como la Biblia ha estado llena de muchas personas con diferentes oficios, con diferentes ocupaciones, Dios nos dice que todos tenemos un lugar. Todos. Creo que todos vamos a depender en algún momento de alguien que pueda desatornillar una chapa para que podamos entrar a nuestra propia casa porque olvidamos la llave. Todos vamos a depender de alguien que nos surta la gasolina. Todos dependeremos de alguien que pueda revisar nuestro carro porque le escuchamos un ruidito y como no somos expertos, necesitamos esto. En su momento necesitaremos prestar nuestra ayuda, quizá algunos que saben inyectar, algunos que saben cocinar. Y en el camino de Dios, Dios nos va a ir llevando a lugares donde van a ocupar de nuestra ayuda. Yo te invito a que todo lo hagas con todo tu corazón. Y en su momento, Dios te irá indicando cuando es necesario que tú recibas la ofrenda. O Él te va a decir, esta va a ser solamente, tú vas a ofrendar ese servicio, lo vas a ofrendar. Y yo estoy segura que cuando tú dependas de Dios, cuando tú estés orando y te pongas en manos de Dios y digas, Señor, este día aquí estoy, esta mañana aquí pongo en tus manos, mi Dios, mi día. Aquí estoy para lo que tú quieras que yo sirva. Usa mi vida y ayúdame para que yo pueda transmitir amor, yo pueda transmitir misericordia. Y usa mis manos, usa mi voz, usa mis pies, a donde tenga que caminar. Si mientras espero el camión, si mientras espero el taxi hay una familia que necesita que yo le hable de ti, usa mi vida. Yo quiero ser bendición. Entonces, tenemos mucho trabajo como iglesia de Cristo. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Pero Cristo viene pronto y que Él nos encuentre trabajando para Él. Así como el sembrador ha dedicado su tiempo y días para poder preparar el terreno, sembrar la semilla y comenzar a regarla poco a poco para ir viendo cómo esas pequeñas semillas comienzan a retoñar, comienzan a dar fruto, comienzan a emerger las hojitas, las primeras flores, los frutos, y va creciendo esa planta. Tú y yo debemos ser persistentes y perseverantes para saber que cuando Dios nos ha puesto en algún lugar, por más árida que sea la tierra, Dios quiere que tú y yo florezcamos, Dios quiere que tú y yo produzcamos fruto. Y así lo ha dicho Jesús. Nosotros tenemos que permanecer en Él, así como Él es la vid, nosotros somos sus pámpanos, y Él anhela que tú y yo llevemos siempre mucho fruto. Entonces, ahí en Juan capítulo 15, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amigo, amiga que me escuchas, por más que tú digas, Jesús, no necesito tu ayuda, ya tengo todo el intelecto necesario, ya tengo toda la capacidad. Siempre cuida lo que dices o lo que piensas. Y comienza a vivir agradecido con Dios por los dones, los talentos que ha puesto en tus manos, porque siempre son para ayudar a otros. Es cierto que sin ese talento, tal vez tú no percibirías un sueldo, un salario.
no llevarías el sustento a casa, pero sin la gracia de Dios no podrías permanecer ahí donde tú estás, como empleado, como empleada. Demos gracias a Dios por el lugar donde estemos, porque de ti depende que ese trabajo sea cada vez más digno. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros como empleados podemos decir, estoy en la línea de producción, estoy en este trabajo, tal vez no era lo que yo quería, pero encontré este trabajo y lo voy a hacer. Yo te invito a que tú lo hagas, comiences a trabajar lo mejor que tú puedas. Y Pablo nos ha dicho también en sus cartas. Y ahí en Efesios tú puedes comenzar a ver en esta carta cómo él nos ayuda y nos exhorta a que como empleados demos un buen ejemplo. Pero no nada más como empleados, sino que como empleados, siervos de Cristo, seamos personas que demos un plus, un más allá. ¿Sabes qué? Patrón, patrona, supervisora, rendí las piezas que tenía que hacer como meta, pero aquí va un poquito más. Si tú vendes algún platillo de comida, hazlo para el Señor. Prepáralo, pero da algo más. Da un trato amable, que es lo que deberíamos hacer siempre como reflejo del amor de Cristo. Y allí la importancia del trabajo, que muchas veces, sin darnos cuenta, todo lo que hacemos para Dios va a producir más frutos. Y la gente va a querer conocer de ese Dios. Yo conozco personas que tienen a Dios en su corazón o personas temerosas de Dios y dicen que han habido otros clientes que vienen y dicen, yo prefiero venir con usted porque usted me atiende muy bien. Hay otros negocios allá afuera, pero yo prefiero venir aquí con usted, aunque está un poquito lejos, pero vengo por el trato que me dan, porque son muy amables, o vengo porque siempre dan un extra y vale la pena, y el sazón está muy rico, y me gusta mucho el trato, y el lugar está muy cómodo, y es la manera en que nosotros podemos ver que Dios está con nosotros. Seamos esas personas que demos todo lo que se pueda para Dios, todo lo que esté en nuestro alcance y más allá, si es posible, lo hagamos de todo corazón. Haz conmigo esta oración. Padre Celestial, gracias, porque tú eres quien nos ayuda, tú eres quien nos sustenta, y tú eres quien nos da la capacidad, Señor, para ser creativos, para ser personas sabias, personas hábiles y prácticos en el trabajo. Ayúdanos, Señor, donde quiera que estemos, porque sabemos que siempre hay algo que nosotros podremos hacer para tu obra, para tu reino, Dios. Te pido por aquellas personas que quizá ahorita están frustradas por algún accidente en el trabajo, por alguna incapacidad o porque piensan, ¿qué puedo hacer? Pero tú muéstrales, Dios, que tú puedes ayudarles y les das habilidad, Señor, que el proceso que están pasando es porque tú quieres desarrollar más habilidades en esas personas, Señor. Ayúdales, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Trae consuelo, trae fortaleza, trae sanidad a sus cuerpos en el nombre de Cristo. Trae sanidad, Señor, a los corazones también, Dios, que han estado enlutados, a los corazones, Señor, que han estado desconsolados o frustrados. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos por aquellos que están en busca de una fuente de empleo, sea, Señor, ayudándoles. Porque ha habido gente que dice, no encuentro empleo, pero es por la pereza, Señor. Movilízanos, ayúdanos, Señor, a poder entender que si no trabajamos, no comeremos. Ayúdanos, Dios, a ser personas que siempre estemos produciendo, Dios. Ayúdanos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si tú aún no has aceptado a Cristo en tu corazón y deseas que Dios sea ayudándote, Dios sea iluminándote,
sea impulsándote a desarrollar nuevos proyectos, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado y en mi pecado, Señor, también he tenido el orgullo. Quebranta mi corazón, quebranta mi orgullo, Jesús. Yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho contra ti y contra la gente que me rodea. Perdóname, Jesús, me arrepiento. Limpia mi corazón, lávame, sé mi Señor y mi Salvador. Entra en mi corazón. Te pido que seas quien escriba mi nombre en el libro de la vida y me ayudes a tener nuevas expectativas, nuevos proyectos, nueva visión, que yo cada día ame más tu obra, ame más tu nombre, Jesús, que yo cada día pueda también ayudar a mi familia, ser ejemplo, ser de bendición a mi familia. Visita mi hogar, Jesús. Que tu presencia, Espíritu Santo, esté conmigo cada día, esté con mi familia. Ayúdanos a encontrar un templo donde podamos congregarnos y aprender más de ti, crecer en la fe en ti, Jesús. Que estemos listos si tú vienes hoy por nosotros, si tú nos llamas a cuentas, estemos listos para pasar la eternidad junto a ti, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Pues Dios te bendiga. Saludamos a todos los que se han conectado. Dios siga bendiciendo tu vida y que en todo momento el Señor se lleve el primer lugar en nuestros corazones. Que en todo momento el Señor sea quien nos dirija en todo lo que debamos hacer. Recuerda que estamos aquí, pero no estamos por casualidad. Todos tenemos un propósito. De nosotros depende el buscar a Dios para que Él nos guíe, nos revele cuál es ese propósito y poderlo cumplir siempre. Sea así un vaso de agua que tú vayas a dar, que sea con todo tu corazón. ¿Te cuesta trabajo? Lo entiendo. Pero en base a ser serviciales, nosotros podremos dar frutos. Frutos que lleven al arrepentimiento a muchas personas y puedan traer convicción de pecado. Te invito a estar compartiendo este episodio número 58, la importancia del trabajo, y compártela. Comparte esta transmisión con tus amigos, con tus familiares, y que todos podamos ser personas que trascendamos en las generaciones futuras. Amén. Dios sea con nosotros, Dios sea contigo, y que todo lo que hagas en esta semana, en este fin de semana, pues sea de bendición para otros. Saludamos a todos aquellos que nos han estado escribiendo, saludamos a aquellos que han estado pendientes de cada transmisión, de cada episodio. Seas bendecido, sea bendecida tu familia, y como lo dice número 6 del 24 al 26, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así que Dios te bendiga y pues nos vemos en la próxima. Saludamos a todos los que están aquí alrededor de Ciudad Acuña, alrededor de México, en los diferentes países, porque nos han estado saludando desde Estados Unidos y algunos hermanos que nos han estado saludando desde otros países. Dios te bendiga donde quiera que estés y pues nos vemos en la próxima.